Gracias. Ahí está. Bueno, entonces, recordemos que estamos hablando de un contrato, la teoría de imprevisión, perdón, rige para los contratos onerosos, conmutativos, de ejecución diferida o permanente, ¿sí? Y que está, digamos, el incumplimiento del deudor, en realidad tiene origen en un suceso extraordinario, ¿sí? Es decir, es ajeno a su voluntad. En razón de esto, lo que permite el código nuevo es, digamos, me parece que este es un instituto que va a tener mucha aplicación, es como de máxima, la extinción total de las obligaciones, ¿sí? Ahora, es decir, extinción total es cuando ya tratar de sostener ese contrato no es útil para ninguna de las partes. Fuera de esto, también la extinción puede ser parcial, es decir, hay ciertas obligaciones que terminan siendo relevantes desde el punto de vista jurídico, pero la novedad está dada por una palabrita que se incorpora a continuación de esto, que es la adecuación del contrato, ¿sí? La adecuación tiene que ver con reformular, ¿sí?, las condiciones originarias de ese contrato que se vieron, digamos, que sufrieron el impacto de una circunstancia extraordinaria, ¿sí? Esto es muy interesante porque lo que hace es permitir la preservación de ese contrato y que no sea la primera opción la extinción total, ¿sí?, sino que tenga, las partes puedan, ¿sí?, acá se requieren de alguna manera cierta, ¿cómo le podría decir? Cierta inteligencia, no es inteligencia la palabra que utilizar, pero no me sale, no encuentro una mejor. Cierta creatividad, ahí está, cierta creatividad de las partes para ver de qué manera reencauzan ese acuerdo original que por circunstancias ajenas a ambas no puede ser cumplido de la forma en la que había sido previsto, ¿sí? Pero es muy interesante. Ahora, determinar cuándo las alternativas son la extinción total, la extinción parcial o la adecuación es una circunstancia de hecho que se determina en cada caso concreto, ¿sí? Por otro lado, tengan en cuenta que la invocación de la teoría de la imprevisión cuando es en juicio, porque recordemos que puede ser introducida extrajudicialmente o judicialmente, pero cuando estamos en instancia judicial, la puede plantear el actor como acción, es decir, introduce la teoría de la imprevisión en la demanda y dice: yo quiero extinguir este contrato totalmente porque pasó esto. O yo quiero extinguir parte de las obligaciones porque se dieron estos hechos. O yo quiero readecuar este contrato porque las condiciones originales ya no son posibles, ¿sí? O también puede ser como defensa, es decir, cuando soy demandado y yo al contestar demanda invoco la teoría de la imprevisión. Por ejemplo, no estoy cumpliendo con una obligación por una circunstancia extraordinaria y el acreedor insta la acción para que yo cumpla. Bueno, yo introduzco la teoría de la imprevisión y pido al juez que adecúe, extinga parcialmente o extinga totalmente el contrato, ¿sí? O podría pasar que la parte actora me demande por extinción y yo pida la readecuación, ¿sí? O sea, dentro de las tres opciones que brinda el 1091, puedo, digamos, plantear o articular cualquiera de ellas. No estoy limitado por alguna, ¿sí?
Bien, esto sería, digamos, como para poner un punto final a la teoría de la imprevisión. Pero bueno, si hay dudas o inquietudes, las vemos antes de avanzar. ¿No? No, todo claro. ¿Quedó No. claro? Está todo Bueno, muy claro. bueno, nos vamos a meter en un tema que voy a tratar de ser lo más claro posible y ser lo más conciso posible, porque es largo. ¿Sí? ¿Por qué es largo? Porque en obligaciones de dar cosas, ¿sí? Si bien el artículo, perdón, el parágrafo que abre la cuestión, perdón, el capítulo que abre la cuestión habla de obligaciones de dar, cuando nosotros nos focalizamos en el artículo 746 del código, en realidad termina hablando de obligaciones de dar cosas. ¿Sí? Y acá juegan, vamos a tener que hacer un poquito de, ¿cómo les podría hacer? Aprendizaje en materia de derechos reales. ¿Sí? Porque vamos a ver que los supuestos que enumera el código a partir del artículo 747 en adelante, en realidad están orientados, muchos de ellos, a dos supuestos en particular de los derechos reales. Por un lado, a lo que denominamos relaciones de poder, y por otro lado, a los derechos reales propiamente dichos. ¿Sí? Por lo tanto, para poder entender ahora cuál es, de alguna manera, digamos, el signo de interrogación en todo esto. Pero yo estoy en obligaciones, sí. Porque en realidad las previsiones que vamos a encontrar del 746 en adelante es porque todavía no hay configuración de derecho real. ¿Sí? Lo que hay es obligación de las partes de entregar cosas para constituir derechos reales o para constituir una figura que forma parte de los derechos reales, que son las relaciones de poder. Pero no hay un derecho real propiamente dicho. ¿Sí? Estamos en una instancia previa. Pero para entender esto, conviene por lo menos hacer un breve pantallazo de cómo se adquiere un derecho real. ¿Sí? Y creo que a partir de ahí, las normas de los artículos 747 en adelante van a cobrar sentido y las van a entender, digamos, de forma más sencilla. ¿Sí? Ustedes, hasta ahora, de lo que han visto en Civil 1, más lo que han visto de obligaciones, ¿sí? Tienen como conclusión, en el ámbito de los derechos personales, tengo una persona que está obligada a cumplir una prestación a favor de otra. ¿Sí? Es decir, que hay un vínculo directo entre dos personas y una prestación que es el objeto mediato. Esto ya lo vimos y también vimos cuál es la diferencia con los derechos reales, donde la relación directa es con la cosa. Ahora bien, ¿cómo adquiero un derecho real? Yo ya sé, el derecho real es el uso, goce y disposición jurídica y material de una cosa, como regla general, ¿sí? Porque no todos los derechos reales contienen estas tres facultades. Bueno, la forma de adquirir los derechos reales depende de la cosa de qué se trata. Les hago una pregunta. Esto yo no sé si lo vieron en civil parte general. Dentro de nuestro régimen legal, ¿qué tipos de cosas? Vamos a empezar por acá. ¿Han visto cuál es el concepto de cosas? O el concepto de cosa, si lo singularizamos. ¿No? Todo objeto que ocupa un lugar en el espacio. Algo parecido.
porque le Porque faltan eso es algunos matices. susceptible de ser valorado económicamente. Ahí se va acercando más. ¿Sí? Y esto que dicen ustedes lo extraemos del artículo 16 del código. ¿Sí? Como regla general, nosotros tenemos que el patrimonio de una persona se compone por derechos, ¿sí? Y cosas. Derechos, ya sabemos. ¿Cuáles pueden ser los derechos? Y bueno, los derechos pueden ser un crédito, ¿sí? En materia de obligaciones. Me Ahora fui, sí. no sé qué pasó. Me fui, de pronto se fue solo y volvió solo. ¿Qué pasó? No tengo idea. Bueno, Un atentado, un atentado. nos quieren boicotear la clase de obligaciones, pero no lo van a lograr. Bueno, les decía, los derechos son una rama, siempre estamos hablando de derechos desde el punto de vista patrimonial, ¿sí? Los derechos son, en materia de obligaciones, por ejemplo, un crédito, ¿sí? La facultad de exigir de otro el cumplimiento de una prestación. También puede haber derechos en materia de propiedad intelectual, ¿sí? Los derechos de autor, por ejemplo, ¿sí? La persona que compone una canción tiene los derechos de autor sobre esa canción y puede comercializarla, difundirla, venderla, ceder sus derechos, etc. ¿Sí? Este es un grupo de los derechos que pueden conformar el patrimonio de una persona. Y el otro grupo son las cosas. ¿Sí? Si nosotros de alguna manera armonizamos el artículo 16 del código, nos va a decir que las cosas son objetos materiales susceptibles de tener un valor económico. ¿Sí? Los derechos y las cosas, que son la especie, forman parte del género bienes. ¿Sí? Los bienes de una persona están conformados por los derechos y las cosas. Bueno, en materia de derechos reales, por excelencia, el objeto son las cosas. ¿Sí? Y no nos vamos a meter en esto porque excede la materia, pero excepcionalmente el objeto de un derecho real puede ser un derecho. ¿Sí? Pero quedémonos con lo primero que les dije. ¿Sí? El objeto de los derechos reales son las cosas. Ahora, ¿qué tipo de cosas desde el punto de vista jurídico conocemos? ¿Han visto algo de esto en parte general? Mueble, inmueble. Cosa, inmuebles, muebles. Exacto, muebles Mueble, e mueble. inmuebles. ¿Sí? Y dentro de los muebles, ¿vieron una subclasificación? ¿No? Los muebles No se recuerdo. dividen en registrables y no registrables. No registrable. Los bienes registrables son aquellos en los que la ley se estableció su inscripción en un registro, por ejemplo, automotores. ¿Sí? Los bienes no registrables son aquellos que no requieren inscripción registral. ¿Sí? Una silla, una computadora. ¿Sí? Bueno. Y los inmuebles. ¿Sí? Los inmuebles también son registrables, porque el artículo 1893 del Código dispone que los inmuebles deben inscribirse en el registro inmobiliario correspondiente. ¿Sí? Hasta acá estamos con esta introducción. Bien. Ahora, la forma de adquirir un derecho real no es la misma si se trata de una cosa mueble no registrable, si se trata de una cosa mueble registrable o si se trata de un inmueble. ¿Sí? Hasta acá vamos a ver cómo se adquiere cada uno y después vamos a ir a ver las disposiciones del código en materia de obligaciones. ¿Sí? Cuando se trata de cosas muebles no registrables, ¿sí? El artículo 1895 del código dispone que la posesión de cosas muebles no registrables que no sean robadas o perdidas crean la presunción en favor del poseedor de ser su titular.
¿sí? Es lo que en derechos reales denominamos como posesión vale título, ¿sí? Si yo tengo una cosa bajo mi poder que no fue ni robada ni perdida, se presume que soy el propietario, ¿sí? El código agrega un recaudo más cuando hay un conflicto entre transmitente y adquirente. Y va a decir que ese adquirente tiene que haber pagado, o mejor dicho, tiene que haber adquirido la cosa a título oneroso, ¿sí? Bien. Esto después lo vamos a ver cuando veamos los conflictos que regula el código sobre las obligaciones de constituir, las obligaciones de dar cosas para constituir derechos reales. Cuando se trata de cosas muebles registrables, la adquisición se consolida con la inscripción en el registro, ¿sí? Por ejemplo, en materia de automotores, que es de alguna manera el bien mueble por excelencia, no es el único, no se confundan, los automotores no son las únicas cosas registrables, los únicos muebles registrables en nuestro derecho. Son el caso más habitual. Cuando se trata de automotores, el derecho real, es decir, el dominio, nace con la inscripción en el registro, ¿sí? Es decir, no me sirve, por ejemplo, que alguien me entregue el formulario 08, que es el que exige la normativa registral, si yo ese 08 no lo inscribo en el registro automotor. Recién, desde que yo inscribí mi derecho o mi título en el registro de la propiedad automotor, ahí soy considerado propietario. Mientras no haya inscripción, no hay derecho real. Artículo también, 1895 del Código. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Y en materia de cosas inmuebles, el Código, y esto viene de la época de Vélez, ¿sí? Y ya les diría desde el derecho romano, el Código ha estructurado la adquisición de inmuebles bajo lo que denominamos título suficiente y modo suficiente, ¿sí? Voy a hacer esta aclaración y espero que cuando cursen reales, más o menos de acá a un año, se acuerden de esto que alguna vez les dije yo. Título suficiente en materia de derechos reales es sinónimo de acto jurídico, ¿sí? Cuando yo explico reales, pregunto ¿qué es título suficiente? Y todos me dicen escritura. La escritura pública. No. La escritura es la forma de ese acto jurídico, ¿sí? Pero cuando yo hablo de título estoy hablando de acto jurídico, ¿sí? Un acto jurídico que en nuestro caso tiene que ser eficaz para constituir un derecho real. Que en materia de inmuebles, por el artículo 1017 del Código, tiene que ser instrumentado por escritura pública. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Perfecto. Sí, Entonces, sí, perfecto. en materia de inmuebles, yo necesito título suficiente, así lo dispone el artículo 1892 del Código, ¿sí? Que es el acto jurídico revestido con la forma de la escritura pública. ¿Por qué la escritura pública? Porque el artículo 1017 del Código me exige que la transmisión de derechos reales sobre inmuebles debe realizarse por escritura pública, ¿sí? Y el otro elemento de los derechos reales es el modo suficiente. ¿Han oído hablar del modo o modo suficiente? No. Bien. No. El modo... Sí, perdón, te interrumpí. ¿Dijeron algo o no? Bueno. El modo suficiente es la entrega de la cosa. O
como se dice también en derechos reales y como lo vamos a encontrar incluso en materia de obligaciones, la tradición. ¿Sí? Tradición en materia jurídica es entrega de la cosa. ¿Sí? ¿Cómo denominamos al que transmite la cosa? Tradens. ¿Cómo denominamos al que recibe la cosa? Accipiens. ¿Sí? Son dos términos que vienen desde el derecho romano. Tradens sería el sucedáneo de transmitente y accipiens el de adquirente. ¿Sí? En definitiva, para adquirir un inmueble yo necesito título y modo. ¿Sí? Título suficiente y modo suficiente. ¿Hasta acá estamos? Bien. Con esto es suficiente para ser titular de un derecho real. Ahora, ¿qué sucede? De un derecho real, perdón, sobre un inmueble. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 1893 del Código me dice, en relación a los inmuebles, los derechos reales deben tener publicidad suficiente, sea registral o posesoria. ¿Sí? En definitiva, el derecho real sobre un inmueble nace con el título suficiente y con el modo suficiente. El modo suficiente, que es la entrega del inmueble al adquirente, ¿cómo se constituye esa entrega? Con la entrega de la posesión. El adquirente recibe la posesión. Yo compro una casa y a mí me entregan la llave y yo ingreso en la casa. ¿Sí? Ese ingreso implica la toma de posesión del inmueble. Ahora, el 1893 va un poco más lejos y me dice que los derechos reales sobre inmuebles deben inscribirse en el registro inmobiliario. ¿Sí? Esto es Ahora, para que el comprador haga una verificación de dominio antes de no, en comprar. realidad es para que ese derecho real sobre inmueble sea conocido por los terceros, que es lo que se denomina publicidad, publicidad registral. Sí, perdón. Claro, que está registrado en un ente público en realidad, En ¿no? un registro, el registro público, que es el registro de la propiedad inmueble. Ahora, que esta obligación que impone el 1893 de inscribir el derecho real sobre el inmueble en el registro de la propiedad no nos induzca a la confusión de que sin inscripción no hay derecho real. Son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, el derecho real sobre el inmueble nace con el título y el modo. Yo necesito la inscripción para darle publicidad. Pero tengo una doble vía de publicidad en materia de inmuebles. La posesoria, porque yo estoy ocupando el inmueble, entonces cualquier persona que me ve en el inmueble presume que soy el propietario, y a su vez la registral, la que surge del registro. Por eso se dice que en materia de inmuebles la inscripción es declarativa, porque es a los fines de dar a conocer la existencia del derecho real. En materia de automotores, que estamos hablando de una cosa mueble registrable, la inscripción es constitutiva, porque el derecho real, en caso de muebles registrables, recién nace con la inscripción. ¿Se entiende la distinción entre inscripción declarativa y constitutiva? En materia de Sí, perfecto. inmuebles, sí, perdón, Yamila, decime. No, que se entiende perfecto. En materia de inmuebles, la inscripción es declarativa, en materia de inmuebles registrables es constitutiva. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, Sí, profesor, sí. esto es muy importante por lo que voy a decir a continuación. ¿Sí? Antes de ver las normas propias de las obligaciones.
Cuando uno agarra la parte general de los derechos reales, 1882 a 1939 del Código, va a encontrar que a partir del artículo 1907, el Código habla de lo que denomina relaciones de poder. ¿Sí? Las relaciones de poder son, para decirlo, digamos, de manera muy resumida, un contacto físico entre una persona y una cosa. ¿Sí? El contacto de ustedes con la lapicera con la que están escribiendo ahora, ¿sí? O el contacto con un libro, o el contacto con, no sé, con las pertenencias que tienen en su vivienda, ¿sí? O cuando agarran una bicicleta y circulan en bicicleta, ¿sí? Hay dos relaciones de poder que son las más importantes en nuestro código, que son la posesión y la tenencia, ¿sí? La posesión es una relación de poder en virtud de la cual el sujeto que tiene la cosa bajo su poder se cree el dueño. ¿Sí? No importa si el código lo reconoce como dueño o no. O sea, no importa si el código le reconoce el derecho real o no. Lo que importa es su comportamiento. Un ladrón, ¿sí? Un ladrón que se robó una bicicleta y ustedes lo van a buscar y le piden que se las devuelva. Le va a decir, es mía la bicicleta. ¿Sí? Bueno, no vamos a... Esto es otra materia ya, si no, pero que quede claro esta idea. Lo que importa es el comportamiento. No interesa si hay un reconocimiento legal de ese derecho. Conjuntamente con la posesión tenemos la tenencia. En el caso de la tenencia, también la persona tiene la cosa bajo su poder, pero a diferencia de la posesión, reconoce un mejor derecho en otra persona. ¿Sí? ¿En quién reconocería un mejor derecho el tenedor? En el poseedor. Porque el poseedor se comporta como dueño y el tenedor se comporta como representante de la posesión de otro. El caso más común, la locación. El locador es poseedor, el locatario, el inquilino, es tenedor, porque reconoce al locador como dueño o como poseedor. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, díganme si no se entiende algo, ¿eh? Ahora sí voy a compartir pantalla y vamos a ver. Profe, no me quedó claro la diferencia de la posesión Y la y la tenencia. tenencia. La tenencia sería reconocer el mayor derecho, digamos, de la cosa, ¿no? Ahora, no encuentro la diferencia sobre la posesión. Que el poseedor actúa como si fuese el dueño. No reconoce un mejor derecho en nadie más que en sí mismo. En cambio, el tenedor reconoce un mejor derecho en otra persona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles serían el alcance de los derechos del poseedor? Todo aquello que le permita hacer la ley. ¿Sí? Un poseedor legítimo, que es quien destituye un derecho real, podría vender, hipotecar, donar, ¿sí? Arrendar, dar en usufructo, ¿sí? Constituir otros derechos reales. Tiene amplísimas facultades. El tenedor, ¿qué es lo que puede hacer? Solo aquello que acordó con el poseedor. El inquilino, ¿qué puede hacer con el inmueble? Si es de vivienda, habitarlo. No lo puede vender, no lo puede hipotecar. ¿Lo puede subarrendar? Sí, solo si lo acordó previamente con el propietario que le permitió subarrendar el inmueble. ¿Puede introducir mejoras en la propiedad? Sí, solo si el locador se lo permite. En cambio, el poseedor puede hacer lo que quiere. Puede introducir mejoras, puede demoler la propiedad, puede construir una mejor, puede hacer lo que quiera, porque es dueño. En cambio, el tenedor solo puede hacer aquello que mediante un convenio pactó con el poseedor. Profesor, en un comodato es lo mismo, ¿no? En un Totalmente. comodato es tenedor.
Está bien. En el comodato, el comodatario es tenedor, exactamente. ¿Hasta acá estamos? Bueno, el código tiene 4 artículos que son como una especie de parte general, ¿sí? Tengamos en mente esta idea de tradens y acipiens o transmitente y adquirente, porque en función de estas dos figuras van a rondar todas las previsiones del código. Si vamos al 746, y acá tenemos que considerar dos espacios temporales distintos, ¿sí? El momento en el cual el deudor y acreedor acordaron que el deudor le va a entregar una cosa al acreedor, ¿sí? Y el momento en el que efectivamente se entrega la cosa. Porque puede pasar que la entrega sea inmediata. Por ejemplo, voy a una casa de computación, compro una notebook y me la traigo en el momento, ¿sí? O puede ser que la compra implique una entrega diferida. Voy, compro una PC, pero tengo que esperar una semana hasta que el vendedor la traiga al negocio y que yo la pueda ir a retirar, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver ahí es qué obligaciones tiene el deudor que debe entregar la cosa desde que asumió el compromiso de entregarla hasta que efectivamente la entrega, ¿sí? Bien, el 746 del código dice: el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella, ¿sí? Esta es una norma de tipo genérico, ¿sí? Esto rige para cualquier tipo de vínculo, es decir, tanto cuando lo que se va a transmitir es un derecho real como cuando lo que se va a transmitir es la tenencia, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el deber de conservar la cosa en el mismo estado que tenía al momento de la contratación? El deudor, ¿sí? Por ejemplo, fui a una concesionaria, vi un auto usado que me gustó, hago un contrato, iba a decir dejo una seña, hago un contrato